En este día honramos el 128 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, quien representa la luz en Nicaragua. Para empezar nuestro número musical, cultural, el Agustín Ronconi, del grupo Arbolito, muy conocido por todos nosotros, es uno de los artistas de vanguardia de mayor proyección, va a interpretar el tema La Cuesta del Plomo, del grupo nicaragüense Ingui Tahuanca y América Bonita. Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Gracias, Embajada de Nicaragua, gracias Carlos Reins, embajador, y todo su equipo para ser parte de este homenaje. Es un honor realmente estar honrando y recordando a este enorme luchador latinoamericano. Y voy a arrancar con una canción que me recomendaron, hermosas canciones me han pasado de allá de Nicaragua. La Cuesta del Plomo, del grupo Ingui Tahuanca, Luz de los Pueblos, en idioma originario nicaragüense, pueblos originarios del Caribe. Vamos a ver cómo sale. Me grabé unas percusiones y unas cosas en casa como para que suene más completo. La raíz rítmica es la columna vertebral de nuestro continente.
Muchas gracias. Bueno, hago una canción más antes de que arranquemos con las exposiciones y este homenaje hermoso que vamos a vivenciar acá. América Bonita, una canción que hicimos hace unos años con Arbolito, en homenaje no solo a la tierra esta latinoamericana hermosa que habitamos, sino a su esencia, a su raíz y a esos luchadores y luchadoras.
Muchas gracias. Bueno, comenzamos nomás. Muchas gracias, Agustín. Invito a los panelistas a subirse. Jorge, Fernanda, el embajador. Bueno, empezando con la conferencia de Jorge Kreines. Kreines es un periodista, analista internacional y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina. Bueno, muchas gracias. Una gran alegría. Una gran alegría estar aquí en el Salón de la Unión de Trabajadores de la Educación y también tener un público tan destacado como el presente. Veo tantas caras conocidas. Un placer también estar acompañando al embajador midense, que está haciendo un trabajo extraordinario en favor de su tierra, en favor de Nicaragua, y compartir este panel con Fernanda Vallejos, que, bueno, una economista destacadísima de la Argentina, muy combativa. Su gestión en el Parlamento fue excelente, de las mejores, y me parece que tenemos que seguir sus ideas en nuestros países que soportan situaciones económicas bastante complicadas, que no dejan de tener que ver con el pensamiento de Sandino, porque a él le tocó enfrentar lo que en sus escritos él señala como un capitalismo que se va trastocando en imperialismo y que no tenía empacho en invadir, en bombardear, en atacar poblaciones enteras, considerando América Latina con ese mote que nos han puesto desde el norte, como que somos nosotros el patio trasero. Claro, las cosas van cambiando, las formas se van modificando, pero bueno, tal vez ahora esa práctica injerencista, intervencionista, se pueda denominar Fondo Monetario Internacional, en las particularidades argentinas o de otras maneras en otros lugares del mundo. Le tocó ese momento enfrentar un ejército extranjero oprimiendo a su país. El interés de lo que en Estados Unidos, en los centros de investigaciones y estudios, denominan a esa zona de Centroamérica, el Caribe, como la panza blanda de los Estados Unidos, la búsqueda de proteger los intereses norteamericanos aún a costa de la soberanía y de la dignidad de los pueblos. No solamente invadieron, sino que además instalaron, prácticamente asumiendo el control total del país, a la dictadura de los Somoza, su Guardia Nacional, que oprimió al pueblo nicaragüense durante tantos años, y que son los responsables directos del crimen, del magnicidio contra esa figura notable de toda América Latina y el Caribe, que es Augusto César Sandino, a quien homenajeamos hoy y cuyo legado tratamos de recoger. Un hombre que mantuvo con relación a los Estados Unidos una dignidad, una intransigencia y una combatividad altísima, tanto que Gabriela Mistral había considerado a su ejército como el pequeño ejército loco que enfrentaba a la potencia más grande de la región.
un hombre que siempre pensó en términos patrióticos nicaragüenses, recogiendo lo mejor de la tradición, tanto del componente hispano como del componente de los pueblos originarios. Y era la característica del campesinado nicaragüense, que era fundamentalmente el que integraba su tropa, ¿no? De la tropa de ese pequeño ejército loco, que no era tan loco porque tenía las cosas bastante claras, ¿no? Podríamos decir que más locos son los que se solidarizan con el imperio y tratan de defender los intereses que no son los propios. Pero están también trastocados estas expresiones. Un hombre que no tenía formación académica, que fue un autodidacta, pero de una enorme cultura general y de una ambición por la lectura de todo lo nuevo que podía encontrar. Seguramente en aquel tiempo los estudios dicen que había podido leer cosas de Aya de la Torre, de Manuel Ugarte, otro gran latinoamericanista. En fin, buscaba en un mundo en aquellos años de los principios del siglo pasado, que estaba en interesante transformación a nivel global. Hoy estamos en una situación internacional en la que se está empezando a agotar el unipolarismo que surgiera después de la caída del muro de Berlín y de la implosión del este europeo. Ese mundo unipolar perdió la oportunidad de sostener una dominación y la perdió por su propia crisis, su crisis en lo interno y su crisis de... entiendo que lo que hoy sufre Estados Unidos es una crisis de dominación. Cada vez le cuesta más dominar en distintas latitudes del planeta. Y además de su propia crisis interna, el desempleo, la pobreza, la miseria, la gente en las grandes capitales de la principal potencia del mundo, durmiendo en carpas, durmiendo en la calle. Hemos visto en la pandemia, ¿no?, cómo se privilegió la ganancia de las corporaciones farmacéuticas y la gente moría y hubo crisis sanitaria de hospitales, pero también hubo crisis de morgues y crisis de cementerios. Tuvieron que hacer fosas comunes en los propios Estados Unidos. Y esa decadencia, que tiene también implicancias económicas, comerciales, retraso tecnológico y científico. No tienen, por ejemplo, tren de alta velocidad, no tienen 5G, están sufriendo ahora porque no tienen 5G. A eso se suma el surgimiento de nuevos polos y nuevos centros de poder. Yo quiero acá recordar a Hugo Chávez Frías cuando reclamaba un mundo multipolar y pluricéntrico. Y hoy tenemos una aproximación bastante importante a esa realidad porque surgen otros polos de poder. Y por ejemplo, en estas circunstancias, la Organización de Cooperación de Shanghái, que integran China, Rusia, la República Islámica de Irán, la India, otros países de aquella zona, está alcanzando un Producto Bruto Interno superior al del G7. Superior al del G7. Y me parece que esto ya va indicando ciertas cuestiones que nos plantean lo que podemos denominar en este momento una cierta bipolaridad global entre una alianza atlántica, occidental, europea y estadounidense, por un lado, y del otro un bloque euroasiático. Esto es interesante porque nos permite a nosotros, los latinoamericanos, caribeños, otros de África, de Asia, tener opciones en la política internacional. Pero reconozcamos que es todavía una bipolaridad, en el sentido de que nosotros necesitamos reforzar, y para esto sí nos puede ser muy útil el pensamiento de Sandino, reforzar la unidad latinoamericana. Porque en este mundo de multipolaridad y de pluricentrismo, lo que necesitamos no es ubicarnos
detrás de una o de otra de las alternativas que nos ofrece el mundo de hoy, sino fundamentalmente ser nosotros mismos, construir una unidad latinoamericana y caribeña que tanto necesitamos y que tiene sus embriones. Todavía resulta complicado, pero bueno, costó trabajo construir la UNASUR. Hubo un ataque feroz contra esta instancia sudamericana de naciones, donde jugó un papel excelente Néstor Carlos Kirchner, a quien también quisiera recordar en este momento cuando se están cumpliendo 20 años de su triunfo y su asunción como presidente del país. Bueno, la situación es, bueno, tenemos la CELAC también, que Argentina desarrolló un trabajo como presidente pro tempore en el periodo anterior. Esa CELAC es un factor importante, necesita lógicamente una institucionalización, salió bien todas las sílabas de la palabra, necesita una sede. Estuvimos hace poquito en el Centro Cultural Kirchner y allí está la estatua de Néstor Kirchner, que estaba en Quito, en la sede de la UNASUR. Lamentablemente, bueno, la UNASUR recibió un ataque feroz por parte del imperio y hubo algunos países que se retiraron, quedó en la nada. Hubiera correspondido que la presidencia la ejerciera en el periodo que se acercaba a Evo Morales, no pudo ser. Ese monumento fue recuperado, está en el Centro Cultural de Kirchner, me parece que la CELAC es ahora un instrumento importante, ¿no? Me parece que la CELAC necesita también una institucionalización, tener una sede, tener un personal permanente. En fin, creo que el pensamiento de Sandino en este sentido es muy, muy necesario, porque en estos años se están cumpliendo 200 años del momento de que se dio a conocer la llamada doctrina Roosevelt. Entonces es un momento interesante como para la doctrina Monroe, me disculpan, es un momento interesante para repasar estos 200 años, analizar lo que permanece y al mismo tiempo las novedades que se han ido produciendo. Y también recoger la experiencia de quienes mejores han combatido ese pensamiento imperial. Entonces recoger la experiencia de aquellos pueblos que se han liberado del yugo, de la dominación, de la injerencia, y que han podido desarrollar proyectos políticos nacionales, autónomos, independientes. Bueno, tenemos el caso de Cuba, que todavía sufre un bloqueo sistemático depredador, pero eso no le impide tener unos desarrollos científicos que nos han dado ejemplos en el momento de la pandemia, con las vacunas que pudieron elaborar, y países donde la democracia es una democracia de resultados, una democracia donde hay salud gratuita y para todos, educación gratuita y para todos, y no estas democracias formales donde podemos asistir a votar cada 2 o cada 4 años y los problemas reales para el conjunto de la población, para todos y todas, no se terminan de resolver. El caso de el impacto que tuvo en toda nuestra región cuando aquel febrero Hugo Chávez en Venezuela dijo por ahora, y cuando definitivamente ganó democráticamente la presidencia del país, juró sobre aquella vetusta constitución, ¿no?, que prometió modificar y logró que el pueblo votara en una asamblea constituyente que permitió modificar. Tenemos que estudiar ahora también el nuevo constitucionalismo latinoamericano que surge de las constituciones de Cuba, de Venezuela,
la constitución ecuatoriana que logró desarrollar el correísmo y la constitución de Bolivia, del Estado que crea en el país el concepto de Estado plurinacional, que es una cosa muy interesante, que incluso están tomando en España, que es un Estado plurinacional de vascos, de catalanes, de gallegos, de valencianos, pero que todavía permanece bajo el yugo de Castilla. Esto lo debe saber mejor que yo Carlos, que fue embajador en Madrid, así que seguramente conoce más de estas cuestiones que el que habla. Una vocación morazaniana de Sandino por la unidad centroamericana también me parece importante. Quiero saludar la presencia de los compañeros de la Embajada de Honduras acá presentes que han luchado y han alcanzado el gobierno con el presidente Zelaya, y que luego fue dado aquel golpe de Estado donde Zelaya fue sacado de su casa y llevado a una base de los Estados Unidos para seguir recordando y reflexionando sobre Sandino. Esas bases norteamericanas todavía siguen en Honduras, a pesar de que el Partido Libre y la presidenta Xiomara Castro han recuperado el gobierno, y por eso saludo la presencia y la representación de la Embajada de Honduras aquí. Aprovecho también para saludar la presencia de la Embajada de Venezuela aquí presente, y el gusto, la alegría de tener la presencia de la Cancillería Argentina también, que indica un mejoramiento importante de las relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la República de Nicaragua. Me parece que es un momento muy interesante para analizar la situación de la región, para pensarnos como latinoamericanos, como nos pedía Sandino, para recibir todo lo nuevo, para buscar todo lo nuevo con ese espíritu lector, estudioso de Sandino, pero al mismo tiempo no solamente estudiar en un sentido meramente académico, sino fundamentalmente trasladar esa sabiduría a la hora del combate, a la hora de la lucha, a la hora de y bueno, acá está entrando el embajador de Cuba, así que le pedimos un aplauso, no hace falta pedirlo. Bueno, también la actualidad, ¿no? A veces hay ciertos medios de comunicación y algunas organizaciones que tildan a Nicaragua como una dictadura y a Daniel Ortega como un dictador, olvidando que fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional el que, con su triunfo revolucionario aquel 19 de julio, reinstaló la democracia plural en Nicaragua después de una dictadura sangrienta, criminal, asesina. Es el Frente Sandinista el que instaló la democracia plural en Nicaragua. Y las formas de injerencismo ya no son aquellas de los ejércitos, de las invasiones militares, del injerencismo directo, de instalar quién es el que preside los destinos del país, sino que las formas ahora de agresión tienen que ver con las ONGs, con el financiamiento, con leyes del Parlamento norteamericano como la NICA Act, por ejemplo, que destina inversiones de Nicaragua para asegurar o para garantizar las libertades públicas en ese país, para recuperar la democracia en una política de intervención absolutamente identificable, porque los fondos que los Estados Unidos destinan a ciertos personajes nicaragüenses están
publicados en los Estados Unidos, pero no están declarados ante el fisco de Nicaragua. Por lo tanto, aquellas personas que han sido acusadas de esos manejos, de esos lavados de dinero para generar violencia, acciones subversivas y cometer delitos violatorios de la ley nicaragüense, bueno, es presentada como héroes y como grandes demócratas. Y genera a nivel internacional situaciones que, bueno, desde una supuesta defensa de los derechos humanos y de la democracia, terminan favoreciendo a aquellos que quieren volver a las políticas de injerencia de los Estados Unidos. Es una ley extraterritorial. Un país no debe legislar sobre otras naciones, y sin embargo la NICA Act del Parlamento norteamericano, como la Helms-Burton contra Cuba, apuntan también en ese sentido, ¿no? Creo que fue muy inteligente la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, como cuando decidió tomar la figura de Sandino y la historia completa del país para ubicar su proyecto político. Su proyecto político de aquella revolución, de aquella primavera democrática. Me tocó acompañar a Mercedes Sosa en aquel magnífico recital cultural en que muchas figuras del arte y de la cultura se juntaron allí frente a la vieja catedral de Managua para dar un concierto solidario con aquella primavera democrática en Nicaragua, con tanta luz, con tanto color, con tanta alegría. Y el FCLN decidió construir un proyecto político de economía mixta, de no alineamiento internacional y de pluralismo político, a partir del cual se produjeron distintos procesos electorales donde el Frente Sandinista ganó, donde el Frente Sandinista perdió, y se mantuvo el proceso democrático como tenemos hoy, en una realidad concreta, porque siempre es necesario tener en cuenta las ideas que uno puede conocer, los trabajos teóricos por los que uno se puede inclinar, pero fundamentalmente tener en cuenta las realidades concretas a que esas teorías y esas doctrinas deben ser aplicadas. Y por eso este mecanismo de economía mixta ha sido recreado varias veces en Nicaragua, un país donde proliferaba la economía informal y donde las ideas cooperativas de constituir pequeñas empresas, grupos cooperativos que generó Sandino, fueron aplicadas a la realidad concreta de un país que sufría enormemente las consecuencias de haber soportado una guerra de agresión, de haber soportado aquel terremoto que asoló la ciudad de Managua, y recordar que llegaba solidaridad internacional de todas partes del mundo, pero Somoza se la apropió y se puso a vender los colchones y las cuestiones que llegaban se puso a vender, ya puso una empresa particular, comercial, para venderle a los nicaragüenses, eso es un acto de corrupción y de indignidad tremendo, ¿no? Y contra eso se terminó gracias a la lucha heroica que libró el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El no alineamiento internacional, también otro elemento muy importante, ¿no? Jugar en el concierto latinoamericano y tener una política exterior independiente, no subordinado al imperialismo ni a ninguna de los Estados Unidos ni a ninguna otra potencia extranjera. Y creo que tenemos que ubicar que Estados Unidos y especialmente los sectores más agresivos, más recalcitrantes, no cesan en sus políticas hacia Nicaragua, y últimamente han generado ese movimiento donde hubo jerarcas de la iglesia, hubo distinta gente que cuenta con esos fondos que llegan de los Estados Unidos, que provocaron momentos de violencia que ya creíamos definitivamente
terminados en Nicaragua, pero vimos como cuando ellos pueden aparecer, pueden asomar la cabeza en la política de este hermano país, la violencia aparece como un fenómeno real y concreto. El asesinato de policías, de esta nueva policía nicaragüense, que ya no es aquella Guardia Nacional de Somoza, del mismo modo que el ejército ya no es aquel ejército, aquella Guardia Nacional de Somoza que seguía los dictados de los Estados Unidos. Así que nosotros nos hemos manifestado siempre, y este acto es una muestra del cariño, de la amistad, de la confraternidad que hay entre el pueblo argentino y el pueblo de Nicaragua, ¿no? Bueno, un gran biógrafo de Sandino fue Gregorio Seltzer, en su trabajo, en su obra maestra, que es un material imprescindible para conocer aquellas luchas heroicas. Y también en otra, Cortázar fue un gran argentino también que trabajó mucho para relacionarnos y ponernos cerca de Nicaragua. Yo quisiera recordar la modesta contribución que hizo en su momento la Federación Juvenil Comunista de la Argentina al enviar lo que se conoció como la Brigada del Café, aquellos jóvenes que partieron a ayudar en la cosecha del café y que todavía no olvidan aquellas circunstancias que pusieron mucho corazón, mucha política al regresar, incluso una película que se difundió en las redes comerciales inclusive, sobre la Brigada del Café, que ha sido sumamente interesante. Muestras de hermandad entre el pueblo nicaragüense y el pueblo argentino que se siguen manifestando. Y no quisiera olvidar aquel momento de 1982, cuando Nicaragua ofreció toda su ayuda para la causa de la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Sándwich del Sur, Georgias del Sur y las aguas circundantes, que en ese momento estaban en cuestión, y hubo una nueva invasión de los británicos en aquella guerra trágica, en momentos de dictadura militar, pero que el pueblo argentino sintió como propia y que tenemos que seguir reivindicando, porque tenemos una base militar de la OTAN, organización militar encabezada por los Estados Unidos, en nuestra propia plataforma continental, que es de paso una de las plataformas continentales más grandes y más ricas del mundo, en un territorio soberano de la Argentina. Por eso agradecemos también al pueblo de Nicaragua, al gobierno de Nicaragua y todos aquellos gobiernos y pueblos que apoyan el reclamo de la soberanía argentina sobre nuestras islas irredentas. Es decir, que tenemos todo para continuar sosteniendo una relación hermosa, fraterna, de amor con Nicaragua, tan violentamente dulce como nos decía Cortázar, y que merece que nosotros los acompañemos y que enfrentemos con dignidad patriótica, de patria grande, todas las agresiones, todos los ataques, todos los bloqueos, todas las sanciones que sigue practicando Estados Unidos y otros países contra nuestra hermana Nicaragua. Por eso quería terminar diciendo: viva Nicaragua, viva la patria grande latinoamericana y viva la amistad del pueblo argentino con Nicaragua. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esas palabras. Pasamos a la conferencia de Fernanda Vallejos. Fernanda Vallejos es una analista experta en economía internacional y exdiputada nacional. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a Jorge, a Carlos, perdón, porque ya estoy emocionada antes de arrancar. Por eso me traje además, cosa que los que me conocen saben que no es mi costumbre leer, pero para mí es un honor estar acá,
porque yo tengo un profundo amor por Nicaragua. No solo porque es la patria que le dio albergue al padre de mi hijo en aquellos años tan duros que nos tocó vivir en la Argentina, y no solo a él, sino por supuesto a muchos otros argentinos y argentinas que no encontraban lugar en nuestra patria y tuvieron que exiliarse escapando de la muerte, sino tal vez porque esa proximidad familiar me permitió conocer mejor a Nicaragua, y conocer a su pueblo y haber estado allí y estudiar mucho más en profundidad su historia. Y cuando uno conoce Nicaragua, como cuando conoce a cualquiera de nuestras naciones, es imposible no amarla. Así que de verdad que es un honor para mí. Te agradezco la invitación. Bueno, obviamente a Jorge por este panorama tan completo que nos ha brindado. Y también a Agustín, que lo escuchaba hoy mientras nos desgustábamos con su música y pensaba, ¿no? Porque el arte y la política y la poesía, y esto los nicaragüenses lo saben también, están siempre muy, muy de la mano, aunque pareciera que no. Y pensaba mientras lo escuchaba, qué maravilla es que somos capaces de crear, ¿no? Y qué hombres maravillosos y mujeres maravillosas hemos parido en nuestra tierra. Y entonces una dice, bueno, si somos capaces y hemos sido capaces de estas cosas, ¿de qué podríamos no ser capaces los hispanoamericanos? Pero bueno, me meto en el tema que nos convoca, que puntualmente tiene que ver con Sandino, ¿no? Enorme Sandino. Y cuando una repasa la vida de Sandino, no puede menos que reflexionar sobre cómo se entrelaza nuestra historia a través de los siglos, cómo se muestra casi eterno, casi inexorable, más allá de los tiempos, más allá de las formas, el camino de la revolución, el camino de la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Es imposible no reflexionar desde aquí, desde Argentina o desde cualquier rincón de nuestra patria grande, sobre cómo los hilos de la historia de opresión, de saqueo, de desposesión de la que nuestros pueblos han sido víctimas desde que tenemos memoria, y cómo los pretendidos titiriteros, ¿no? Nos obligan una y otra vez a la misma lucha. Sandino decía: en vista de los abusos de Norteamérica en Nicaragua, partí de Tampico, México, el 18 de mayo de 1926 para ingresar al ejército constitucionalista de Nicaragua, que combatía contra el régimen impuesto por los banqueros yanquis en nuestra república. ¿No? Pareciera que no hubieran transcurrido casi 100 años, pero pasó prácticamente un siglo de aquel momento, y este líder revolucionario, este nicaragüense mestizo, como nuestro Perón, este hombre de pueblo, nacido de las entrañas de la Hispanoamérica, nos sigue hablando en presente. Y me adelanto, sí, a confesar mi convicción de que esta larga lucha de nuestros pueblos, de nuestros hermanos y hermanas de ayer y de hoy, están encontrando un nuevo cauce, y estoy muy segura de que la historia está de nuestro lado. Pero la vida entera de Sandino, su determinación revolucionaria, hasta su muerte misma, una diría, ordenada, ¿no? Más allá de Somoza, ordenada, según confesó, por el embajador norteamericano, nos sigue hablando en presente, nos sigue interpelando, le sigue reclamando a nuestros espíritus que nos miremos en él, en su claridad, en su lucha. No es casualidad que las banderas de Sandino hayan sido llevadas, como también lo relataba Jorge, a la victoria por los hombres y las mujeres de la Revolución Popular Sandinista en 1979, y que vayan a seguir siendo llevadas eternamente, invariablemente, por todos los hombres y por todas las mujeres de nuestros pueblos, porque seguimos
compartiendo las mismas ansias de libertad, de justicia, de independencia. En el manifiesto de San Albino de 1927, donde Sandino expresa la necesidad de la construcción del Gran Canal de Nicaragua, nos enseña además que el amor revolucionario de nuestros grandes patriotas se amalgama siempre, necesariamente, con la mirada estratégica. La mirada que pone a la lucha por la soberanía fuera de todo plano de abstracción y en el lugar concreto de la lucha de nuestros pueblos por la titularidad efectiva sobre nuestro territorio y sobre nuestras riquezas. Y esta es una lección que hoy, en este momento, conviene tener bien presente. Lo decía Jorge, ¿no? Estados Unidos está lanzado a una lucha total contra China por conservar una hegemonía a estas alturas y a mi juicio decadente. Y no disimula, probablemente nunca lo haya hecho, pero hoy menos que nunca, su apetito por afirmarse sobre lo nuestro, sobre nuestras riquezas estratégicas, sobre los recursos que siendo nuestros tienen que servir necesariamente para hacer efectivo el derecho al desarrollo de nuestras naciones y el derecho a la felicidad de nuestros pueblos. Porque en definitiva seguimos pensando, junto a Sandino, que el capital puede desarrollarse siempre y cuando el trabajador no sea humillado y explotado, en tanto las propias riquezas sean en provecho de las familias nicaragüenses, decía Sandino, ¿no? Podríamos sacar el nicaragüenses y aplicarlo a la nacionalidad de cualquiera de nuestros países y seguiría siendo lo mismo. Y esto es algo que nos recuerda, esto lo tomé de ese texto maravilloso de Carlos, donde rescata precisamente el pensamiento de Sandino, la visión geopolítica decolonial de Sandino. Que la visión estratégica de Sandino es una visión que hunde sus raíces a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía, desde las riberas del río Bravo hasta nuestra Tierra del Fuego, Antártida, Atlántico Sur, y que se asienta sobre la necesidad de la integración de nuestras naciones, para la que además propuso formas concretas para su realización. No era declamativo lo de Sandino. Propuso la unificación aduanera de la América Latina, propuso la creación de un comité de banqueros latinoamericanos. Cuánta vigencia y cuán necesario, qué bien nos vendría tener en la práctica realizadas iniciativas como las que en su época había propuesto Sandino. La necesidad de una confederación sindical latinoamericana. Pero el pensamiento de Sandino fue, por supuesto, también y de manera fundamental, un pensamiento social que apuntó sin medias tintas a la liberación, de las clases populares, de los sectores oprimidos por las oligarquías, por las burguesías. Y desde ahí enarboló una serie de reivindicaciones que también siguen teniendo plena vigencia. Desde la jornada máxima de trabajo de 8 horas, cuando hoy estamos rediscutiendo en este contexto de revolución tecnológica en muchos países del mundo, y también hemos propuesto aquí en la Argentina esta discusión, la necesidad de reducir la jornada laboral sin, por supuesto, reducir el salario de los trabajadores. Sandino planteó el establecimiento de escuelas primarias en todas las unidades productivas donde hubiera más de 15 obreros o familias. Planteó el reconocimiento del mismo salario para las mujeres que el que percibían los varones. El derecho de organización sindical, la cuestión sindical era muy fuerte también en Sandino, y el derecho a huelga. Casi podríamos decir, entre otras cosas, también hoy que Sandino era feminista. Y no debe ser casualidad, por supuesto, que hoy, en la Nicaragua actual, el gobierno sandinista encabezado por ese frente que ha, con toda justicia, tomado el nombre de Sandino,
también lleve adelante, al contrario de lo que muchas veces nos dicen, ¿no? Y de las razones por las que tanto se ataca a Nicaragua en el relato, lleve adelante también estas reivindicaciones en defensa de los derechos de las mujeres. Y, por supuesto, no podría dejar de mencionar, cuando pensamos en el aspecto social del pensamiento de Sandino, su icónica lucha por la reforma agraria, ¿no? Esa inspiración tan fuerte de la que se había nutrido con Emiliano Zapata, junto con la cooperativización de la tierra en beneficio del que la trabaja, donde regía la aspiración de que el campesino no solo tenía que tener las comodidades básicas y necesarias, sino que además tenía que llegar a ser un pequeño propietario. Y yo diría que el pensamiento de Sandino era en definitiva el pensamiento de un estratega integral, que merece indudablemente ser tenido en lo más alto del pensamiento latinoamericano y ser rescatado, pero no rescatado para el recuerdo o para el debate académico, ser rescatado para la acción aquí y ahora. Y ya, para ir cerrando, no puedo dejar de decir que como Argentina, y en momentos tan complejos como los que hoy vive nuestro país, cuando vemos cómo el poder económico transnacional ha movido los hilos para secuestrar nuestra democracia y detonar el Estado de Derecho en la República Argentina, es imposible además no pensar, cuando pienso en Sandino, en su defensa de la soberanía popular y su empeño por la construcción de una democracia plena, una democracia efectiva, decía él. Cuando vemos desde aquí, en mi país, como un poder judicial que ha sido utilizado históricamente como instrumento para dar fachada de legalidad a los actos criminales de los que se piensan dueños de todo, pero que además desde hace unos años ha sido perfeccionado para actuar en contra de los intereses nacionales y populares y socavar los esfuerzos de nuestro pueblo por construir esa patria justa, libre y soberana con la que soñamos. Y cuando recordamos que hace unos años llegaba un embajador de los Estados Unidos, Prado, ustedes lo recordarán tal vez, diciendo sin pudor que venía para fortalecer la justicia, y hoy nos encontramos frente a la proscripción de la mayor líder popular de nuestro país, a quien nuestro pueblo quiere como su candidata, mientras los poderes fácticos le dicen a nuestro pueblo que no, que le han sustraído el derecho de elegirla una vez más. Pero por Dios, cuánta vigencia que tiene el legado de Sandino, ese Sandino que afirmaba: el pueblo es soberano y debe respetársele el derecho de elegir sus gobernantes. Y por esto luchará el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional sin descanso para hacer efectivo este derecho hoy pisoteado por los conquistadores. Nos sigue llamando Sandino, junto con los grandes hombres y mujeres de nuestra patria grande, a sostener bien alto las banderas históricas de la lucha de nuestros pueblos, hasta que no quede una sola nación sin liberar, hasta que no quede un solo derecho sin realizar en esta maravillosa, riquísima y estratégica región, en nuestra América del Sur, en nuestra América Central, en nuestra América Hispana, que será, y no tengo dudas, se los digo muy en serio, no tengo dudas, va a ser uno de los nuevos polos de poder en este nuevo mundo multipolar, pluricéntrico, como decía Jorge, que estamos pariendo, que se está gestando, que está emergiendo, y no debemos en ese camino escatimar ningún esfuerzo. ¿Cómo podríamos, no? Con todo esto que representa, que nos lega Sandino, los argentinos y las argentinas, los que somos hijos de una extensa tradición nacional popular, los que mamamos la doctrina de Juan Perón, como hija de una tradición política heredada de San Martín, hermanada con la de Simón Bolívar,
¿cómo podríamos no sentirnos también sandinistas? No ser también sandinistas cuando Sandino nos expresa de principio a fin. Este movimiento es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás, en el terreno social, este movimiento es popular. La palabra de Sandino, el pensamiento de Sandino, es nuestro pensamiento propio, es nuestro sentir propio. Y no puede ser de otra manera, porque fue forjado, fue amasado del barro de nuestra América, de nuestra nacionalidad latinoamericana, hispanoamericana. Es nuestro grito de dignidad sandino, ese yo no me vendo, yo no me rindo. Así que, hermanas, hermanos, compañeras, compañeros, compatriotas, que viva Sandino, que anida en nuestros corazones y por sobre todas las cosas que florezcan nuestras luchas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda. A continuación, unas palabras en nombre del gobierno sandinista y pueblo de Nicaragua, una reflexión sobre Sandino, por parte del compañero embajador Carlos Mirense, académico, intelectual y militante sandinista. Muchísimas gracias. En primer lugar, siempre trasladar el más fraternal saludo de parte del gobierno sandinista, encabezado por el comandante Daniel, la compañera Rosario, y del pueblo heroico de Nicaragua. Queremos trasladar los agradecimientos a compañeros y compañeras que han hecho posible también el llevar a cabo esta celebración el día de hoy, como son los compañeros Guillermo Lugones, ¿verdad?, que siempre está presto a apoyarnos, ¿verdad?, logísticamente para que este evento pudiera salir bien. También al compañero Julio Fuentes de Clate, ¿verdad?, que siempre está presto a apoyarnos, ¿verdad?, con todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con la degustación que al final del evento vamos a ofrecer en el segundo piso, es Magali, ¿verdad?, en el siguiente piso. Así que después de mis palabras viene una última función de nuestro hermano Agustín Ronconi, y después de eso vamos a ir a disfrutar comida y bebida nicaragüense, y en gran medida, como decía, gracias al apoyo de estos compañeros, ¿no? Desde luego a los hermanos de UTE, que no dudan en ningún momento en prestarnos este precioso espacio para llevar a cabo este evento, ¿no? Siempre que los llamamos para hacer nuestros eventos desde la embajada, están ahí presentes diciendo sí, sea un evento político, un evento cultural, un evento también de religiosidad popular que llevamos a cabo el año pasado aquí en las instalaciones de UTE. Desde luego a los panelistas que nos acompañan, mi hermano Jorge Kreisner, mi compañera y hermana Fernanda Vallejo, que no dudaron tampoco en ningún momento en acompañarnos y brindar estas palabras en homenaje y en honor a Sandino. Y desde luego mi hermano Agustín Ronconi, que yo había escuchado hablar del grupo Arbolito estando en Nicaragua, un grupo muy reconocido en lo que tiene que ver con la nueva forma de establecer música social, música política, y él no dudó en ningún momento también en aceptar y acompañarnos y en homenajear a Sandino. Y desde luego a todos ustedes, hermanos y hermanas que nos acompañan siempre en nuestros eventos, que muchos vienen en representación de sus movimientos y sus partidos políticos que están aglutinados dentro del Frente de Todos, y otros compañeros pues que vienen de manera individual, ¿verdad?, que vienen en representación de alguna instancia. Y desde luego no queremos dejar de agradecer la representación de la Cancillería de Hermana República de Argentina, ¿verdad?, la directora Silvia Cerrato, que nos acompaña, que viene delegada del embajador Pandiani, y desde luego a las representaciones diplomáticas, mis hermanos de la Embajada de Cuba, ¿verdad?, mi hermano el embajador y a su querida esposa, que siempre nos acompaña, la apreciada y queridísima embajada de nuestra hermana, la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad?, que está siempre presente.
La Embajada de Panamá también se hace presente, nuestra querida hermana centroamericana, América Central, los hermanos de la República de Honduras, ¿verdad?, que están presentes aquí en la Embajada, Partido Libre, que siempre igual nos acompaña en todos los eventos, y al hermano representante del Frente Polisario, ¿verdad?, del pueblo saharaui, que está siempre compartiendo también las luchas de nuestros pueblos. Estamos aquí, como bien decíamos, para celebrar el 128 aniversario del nacimiento de Augusto C. Sandino, el que es para nosotros nuestro gran héroe de luz y verdad. Es decir, es el héroe que nos ilumina en Nicaragua, pero también nosotros decimos que en gran medida ilumina también a nuestra América y que desde luego también ilumina a los pueblos que están siempre en resistencia de las luchas del mundo, como él lo planteaba en sus textos. Sandino ha sido recogido por múltiples académicos, intelectuales y teóricos alrededor de la concepción de la patria grande. Uno de los que recientemente yo descubrí aquí en Argentina, además obviamente de Gregorio Seltzer, es otro Gregorio, como es Gregorio Recondo, que tiene un libro extraordinario que se titula El sueño de la patria grande, y ahí Sandino aparece como uno de los grandes constructores, de los grandes propulsores de la patria grande. Gregorio Recondo no lo deja de fuera, y todo, al contrario, es decir, lo reivindica como uno de esos grandes pensadores que también en su momento y a través de sus escritos hablaba del concepto de nuestra América, el concepto obviamente de patria grande. A Sandino nosotros lo hemos estudiado por lo general como un guerrillero, ¿verdad?, como un militar, como el guerrillero que le asestó literalmente la primera derrota militar al ejército estadounidense. Y claro que así es decir, eso está registrado, contabilizado por los propios Estados Unidos, de que en Nicaragua ellos sufrieron su primera derrota, siendo ya el ejército estadounidense en ese momento considerado el ejército más poderoso de la tierra, el ejército que había venido victorioso en gran medida de la Primera Guerra Mundial, y que yo siempre lo digo, que tuvo que llevar generales que habían sido condecorados en la Primera Guerra Mundial para poder sostener o para poder exterminar a Sandino, y no pudieron. No pudieron en las montañas de la Segovia, no pudieron en toda la geografía nicaragüense, simple y sencillamente no iban a poder, porque Sandino conocía muy bien su geografía, Sandino conocía muy bien la sabiduría de su pueblo y sabía perfectamente, es decir, como lo va a establecer más adelante Ernesto Che Guevara, cómo en Nicaragua montar lo que se empezó a denominar una guerra de guerrillas, una guerra en donde el ejército estadounidense no podía sofocar la resistencia del ejército defensor de la soberanía nacional. Y desde luego entonces nosotros reconocemos en Sandino a ese guerrillero, a ese militar, a ese estratega, que como bien aquí establecían los compañeros, no era un gran teórico, es decir, él no había pasado por ninguna universidad, pero él constantemente decía que su universidad había sido la experiencia, es decir, la vida y el contacto directo con los pueblos, por lo general, en donde él fue afincando su guerra de guerrilla. Y por lo tanto los pueblos de América, los pueblos del sur de Nicaragua, los pueblos del norte de Nicaragua, los pueblos de la costa caribe, y lo que él pudo aprender también de los mineros y de lo que se conoce como la Revolución Mexicana, donde estuvo trabajando. También es importante entonces establecer que a Sandino nosotros debemos considerarlo, como bien lo hace Recondo, como bien lo dijo Fernanda y lo dijo el hermano Kressner, como un pensador de la patria grande, es decir, como alguien que a través de su constante lucha iba proponiendo también formas de establecer una nueva Nicaragua en ese momento, pero también de establecer un nuevo continente, es decir, que establecer una nueva región, decía él, para poder enfrentar en ese momento a lo que se conocía como, y siempre se ha conocido como el imperialismo estadounidense. Fernanda hablaba de un concepto que era clave en el pensamiento de Sandino. Sandino hablaba de que para que la democracia en Nicaragua en ese momento y en todo el continente fuera una verdadera democracia, él decía, le ponía dos adjetivos: tenía que ser efectiva y vivaz. O sea, efectiva, es decir, que fuera una democracia de resultados, como bien decía Kressner, una democracia que demostrara en acción, es decir, cómo resolverle
las prioridades y los problemas más apremiantes de la población nicaragüense, pero que fuese vivaz, es decir, vivaz en el sentido de que se fuese actualizando, es decir, que se fuera corriendo según los tiempos para poder responder a las nuevas aspiraciones de la población, es decir, porque nosotros sabemos, estamos claros que no todas las generaciones siempre van a tener las mismas aspiraciones. Entonces, por lo tanto, él decía, la democracia nicaragüense que nosotros vamos a construir, que estamos construyendo, tiene que ser efectiva y vivaz, es decir, efectiva en el tanto va a resolver los problemas más apremiantes de la población, y vivaz en tanto también va a actualizarse cada vez que la población tenga otros problemas. El pensamiento sandinista son esenciales presupuestos como el antiimperialismo, el nacionalismo, la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación. No obstante, Sandino también consigue articular de forma integral una visión de patria, de nación, de modelo, de revolución que va más allá de su frontera y engloba una visión de nuestra América y de patria grande. Sus ideas plantean una propuesta nacionalista e internacional que pasa por la unidad del continente, en consonancia con los líderes de la independencia. Esto lo desarrolla en una serie de cartas, manifiestos, partes de guerra. Yo siempre digo, y así lo demuestran los estudios, es decir, que Sandino no escribió un tratado de política o de economía política o de geopolítica. Él iba dejando correr sus ideas a través de cartas, a través de proclamas, a través de partes de guerra, a través de propuestas que hacía a los políticos nicaragüenses de la época, pero también a los presidentes y a los políticos del continente. Hay una carta extraordinaria de él que se titula Carta a los Gobernantes de América de 1928, que es una prueba irrefutable de todo esto que estamos diciendo, y que Fernanda también abordó algunos de los párrafos esenciales en donde Sandino le hacía propuestas a los presidentes de la época para fortalecer la unidad nuestra-americana y poder, decía él, resistir al imperialismo estadounidense. Por eso él dirá, este movimiento es nacional y antiimperialista, mantenemos la bandera de libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás, en el terreno social, este movimiento es popular y preconizamos un sentido de avance en las aspiraciones sociales. En este orden de cosas, cuando nosotros hablamos del pensamiento de Sandino, podemos decir que es un pensamiento que resulta del encuentro directo con la realidad, es decir, con acción cotidiana, es decir, con la vida en su más sentido estricto. Nace del contacto directo y constante con los saberes y sentires populares y de los pueblos originarios, y es fruto también de su vivencia como trabajador, es decir, como artesano, como comerciante, como campesino, como estibador, como mecánico y como minero del yacimiento aurífero, las minas de San Albino, que es donde él por lo general afincó gran parte de su resistencia. El pensamiento entonces de Sandino es un pensamiento rico, pluridiverso, es un pensamiento situado, que se nutre de pensadores y colectividades que fuera de los circuitos del saber institucionalizado tensionan las hegemonías academicistas eurocéntricas sin dejar de apelarlas y sin dejar de imbuirse a él, pero de forma crítica. Es decir, él obviamente retomaba gran parte incluso de lo que él llamaba el legado de la Revolución Francesa, pero lo hacía de manera crítica, es decir, no lo hacía de manera mecánica, ¿no? Entonces hay que tomar lo que él consideraba que podía funcionar para la democracia efectiva y vivaz en Nicaragua, pero de forma crítica. En su obra se juntan la realidad adyacente, las circunstancias, la acción y el análisis de esa realidad de su pueblo y del continente con el ánimo de cambiarle. Es decir, que se nutre de la historia, de la memoria, de las experiencias, pero también de su entorno más inmediata. De ahí que sus propuestas siempre estuvieran asentadas en la realidad más inmediata, es decir, en la tierra para el campesino, en recuperar, es decir, todo ese concepto de reforma agraria, de cooperativismo en ese momento, en mejorar las condiciones de vida del pueblo nicaragüense, de lo que él llamaba postergados de la tierra. Yo siempre digo que él ahí se avanzó, adelantó a lo que Fran Fano luego va a llamar los condenados de la tierra. Él hablaba de los postergados de la tierra, decía que los postergados de la tierra eran los campesinos, ¿verdad? Eran los mineros, eran las mujeres, eran los pueblos originarios de Nicaragua. Hablaba también del financiamiento de la salud y de la igualdad, el concepto de igualdad en ese momento entre hombres y mujeres. Sandino se piensa a sí mismo de la siguiente manera: soy trabajador de la ciudad, artesano, como se dice en este país, pero mi ideal campea en un amplio horizonte de internacionalismo, en el derecho de ser libre y de exigir justicia, aunque para alcanzar ese estado de perfección sea necesario derramar la propia sangre. Que soy plebeyo, dirán los oligarcas, o sea, las ocas del Senegal. No importa,
Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza, los que hemos vivido postergados y a merced de los desvergonzados sicarios que ayudaron a incubar el delito de la alta traición, los conservadores de Nicaragua que hirieron el corazón libre de la patria y que nos perseguían encarnizadamente como si no fuéramos hijos de una misma nación. Podemos observar un pensamiento que va creciendo a lo largo de su lucha contra el imperialismo yanqui en sus constantes combates contra los partidos tradicionales también, que Sandino les llamaba bola de canallas, peleles, traidores, entreguistas. Eran los epítetos que él le llamaba a los partidos liberales y conservadores, que son los herederos de hoy la oposición en Nicaragua, es decir, que son los herederos de la ultraderecha y de esa oposición violenta en nuestros países. El ideario de Sandino entonces plantea preceptos propios tales como paz, él hablaba de paz también, de paz efectiva, a la par de democracia hablaba de paz efectiva, reconciliación de todos los nicaragüenses, restitución de derechos y respeto a la institucionalidad. Como bien decía Fernández, es decir, cuánto de vigencia hay en el pensamiento de Sandino, de unidad indohispana y nuestroamericana y de construcción de una nueva Nicaragua, cubierta por el amor a la patria, decía él, preceptos que están en pleno desarrollo actualmente en mi país. Está plenamente concebido que la paz no solo está vinculada a la expulsión de los marines, decía él, sino a desalojar la intervención, la injerencia, la intromisión yanqui de toda la vida política, social, económica y cultural del país. Él estaba claro que expulsar a los marines, es decir, de manera física, las tropas estadounidenses, no bastaba con eso. Decía, era importante, era esencial, era el primer gran paso, decía él, pero después de eso, de erradicar la injerencia esencial de lo que es la política exterior de Estados Unidos en nuestros países, decía, esa es la verdadera libertad, es decir, la verdadera autonomía, la verdadera independencia de nuestros pueblos, y a eso es lo que él decía que se aspiraba. Sandino no concibe una paz cualquiera, sino una paz segura y firme como parte de lo que denominaba, decíamos, democracia efectiva y vivaz. Y eso es lo que persigue por medio de su lucha iniciada cuando Moncada, el que era jefe de, en ese momento, las tropas liberales, es decir, que se suponía que era el partido de avanzada, el partido de vanguardia, que eran los liberales, y son los que en ese momento traicionan al pueblo de Nicaragua y desde luego traicionan a Sandino. A la nación, al firmar lo que se conoce como el Pacto del Espino Negro, mediante ese pacto el Partido Liberal entregó sus armas por recibir 10 pesos a cambio, y Estados Unidos se comprometió a vigilar las próximas elecciones a celebrarse en Nicaragua. Moncada le propuso a Sandino que se rindiera porque el Partido Liberal tomaría el poder y restablecería el orden constitucional. Nosotros ya tenemos claro que qué significa cuando las oligarquías hablan de orden constitucional, ¿verdad? Al respecto, entonces, Sandino dice, así entregó las armas Moncada. Comprendí que éste traicionaba los intereses de la revolución, pues así lo declaró el doctor Sacasa, y comprendí también con amargura que eran defraudados los ideales del pueblo nicaragüense. No era posible que yo fuera indiferente a la actitud asumida por un traidor. Recordé en esos momentos las frases hirientes con que nos calificaban a los nicaragüenses en el exterior. Él cuenta una anécdota que estando en México le decían pues que él era un pelele, es decir, que era alguien que no se movía, que Nicaragua, que su país estaba intervenido por los Estados Unidos, y él estaba en ese momento en México, y es cuando él decide regresar a Nicaragua y a unirse para combatir a las tropas yanquis. Dice, no quise, entonces dice él, así pasé 3 días en el Cerro Común, abatido, triste, sin saber qué actitud tomar, sin entregar las armas o defender el país, que reclamaba conmiseración a su hijo. No quise que mis soldados me vieran llorar y busqué la soledad. Allí, solo, reflexioné mucho. Sentí que una voz extraña me decía, vende patria. Rompí la cadena de reflexiones y me decidí a luchar, comprendiendo que yo era el llamado para protestar por la traición a la patria y a los ideales de los nicaragüenses, y que las balas serían las únicas que deberían defender la soberanía de Nicaragua. Pues no había razón para que los Estados Unidos interviniera en nuestros asuntos de familia. Fue entonces cuando publiqué mi primer manifiesto. Asimismo, en una carta que dirige al jefe del destacamento americano destacado en Jinotega, Sandino le expresa, considerando que las bases propuestas y aceptadas por el general Moncada no garantizan la paz y tranquilidad
del país bajo la presidencia de Adolfo Díaz, contando como en realidad cuenta con una mayoría elegida por él mismo en el Congreso, Senado y Corte Suprema, y que con tiempo daría acción a nuevos vejámenes para el Partido Liberal y una nueva guerra civil, teniendo en cuenta el anhelo de paz que a todos nos anima para que sea eficaz y duradera, proponemos como condiciones indispensables otro tipo de negociación. En estas reflexiones deja claro que su anhelo de paz y tranquilidad verdadera son premisas indispensables para dejar las armas dentro de lo que hoy denominamos Estado de Derecho, democracia, derechos humanos y respeto a la institucionalidad. Ahora bien, como lo hemos dicho, para Sandino la democracia debía ser efectiva y vivaz, es decir, debe ser un modelo de organización que resuelva las necesidades de la gente de forma eficaz, pero que a la vez evolucione conforme crecen las expectativas de la ciudadanía. Debido a esto, en el primer manifiesto dado a conocer el 1 de julio del 27, 2 meses después de la claudicación de Moncada, Sandino, entre una serie de consideraciones sobre los impuestos que generará el posible canal interoceánico de Nicaragua, manifiesta que serían suficientes ingresos para educar a nuestro pueblo en el verdadero ambiente de democracia efectiva. Desde el reempujón, que es la puerta de entrada del Chipote, tenía todo un arsenal de guerra. Insiste el 17 de julio del 27 que la paz que consiguió Moncada no es la paz que puede dar la libertad, sino que es la paz de los esclavos, y sostiene que el único responsable de todo lo que ocurre en el presente y en el futuro aquí en Nicaragua es el presidente de los Estados Unidos. En un parte de guerra fechado el 1 de enero del 27, escrito en el Chipote, considera que una gran nación adquiere honor y prestigio respetando la soberanía de los pueblos débiles y pequeños, en vez de oprimir a aquellos que luchan por la seguridad de sus instituciones. Nótese que en ambas citas las referencias a democracia efectiva y pura y seguridad en sus instituciones. A medida que uno va estudiando y analizando las cartas, proclamas, las entrevistas de Sandino, observa detenidamente cómo a lo largo de su lucha va enlazando una serie de elementos y conceptos que tienen plena vigencia. El general reflexiona en torno a categorías como paz duradera, democracia efectiva, libertad plena y seguridad de las instituciones. Entran al campo de la batalla de las ideas, de la batalla cultural, como se conoce hoy, de la disputa de las categorías que han tratado de secuestrar hoy la ultraderecha, es decir, categorías que nosotros aquí muy bien sabemos y en todo el continente y en todo el mundo, bueno, han querido secuestrar como libertad, como liberación, como revolución, etcétera, etcétera. En este sentido, es decir, partiendo de estas ideas esbozadas por el general, podemos decir que se refiere a una democracia que brinde las mejores respuestas a los nuevos retos económicos, sociales, políticos, culturales que él avisoraba en ese momento y que hoy brinda resultados positivos ineludibles que han mejorado exponencialmente la vida de todas las familias en la Nicaragua actual. Parte de las bases para la búsqueda de la paz y la democracia efectiva, Sandino las envía a Moncada el 6 de enero de 1929. Estas propuestas representan ideas de avanzada. Podemos observar que Sandino entonces era un visionario que a la distancia continúa iluminando a Nicaragua y al resto del mundo. En una de las bases que propone a Moncada establece rechazar cualquier intromisión que los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica quisieran efectuar en nuestros asuntos internos y exteriores de pueblo libre, y mucho menos admitir la supervigilancia por dicho gobierno de elecciones presidenciales o de cualquier otra naturaleza en el futuro, bastándonos nosotros mismos para realizar verdaderas elecciones libres. En otra fija que, por iniciativa del Ejecutivo, se emita en el Congreso Nacional las leyes de accidentes del trabajo y de 8 horas diarias, como ya lo adelantaba Fernanda. Asimismo, propuso una ley para que le sea reconocido a las mujeres el derecho al mismo salario que a los hombres por igual trabajo ejecutado, que no es más que una propuesta de género contemporánea. En estas bases aboga por el derecho de organización de los trabajadores de uno y otro sexo en sindicato o cualquier otra forma. Exige que se establezca el pago efectivo por trabajo y no por cupones, como se hacía en aquella época, o vales, o cualquier otra forma que eventualmente adoptan empresas, que el pago sea efectivo cada 10 días o quincenal o mensualmente. De igual manera, el tema de la reconciliación es otro de los sueños por los cuales luchó. En una carta enviada el 2 de enero de 1930 al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de México, le hace un breve esbozo de su lucha contra el imperialismo yanqui y le manifiesta, entre otros temas, que urge la reconciliación entre la familia nicaragüense
que se realice para iniciar, decía él, una era de renovación fundamental en nuestra existencia pública. En lo que refiere al terreno internacional, proponía la creación de un organismo que aglutine a las 21 repúblicas en ese momento de América Latina como una necesidad de enfrentarse unida contra el imperialismo estadounidense. Esas ideas, de acuerdo con Sandino, constituirían el primer paso en firme para otros venideros y fecundos esfuerzos de nuestra nacionalidad, hablaba él, asegurando de este modo nuestra libertad y nuestra soberanía interiores amenazada por el más voraz de los imperialismos. Sandino lucha entonces por la paz y hace hincapié en que la libertad no se le conquista con flores, porque los hombres dignos de la América Latina, decía él, debemos imitar a Bolívar, a Hidalgo, a San Martín y a los niños mexicanos, antes que aceptar sumiso una vida llena de oprobios y de vergüenza en que nos quiere sumir el imperialismo yanqui. En 1933, en el manifiesto a los pueblos de la tierra y en particular al de Nicaragua, plantea que firmó los convenios de paz teniendo en cuenta que en ese momento Nicaragua continuaba política y económicamente intervenida y así continuará mientras el gobierno pertenezcan a un partido determinado. Y por el momento, decía él, nuestro sacrificio solamente ha logrado evitar la presencia de tropas mercenarias en nuestro suelo, deteniendo tan siquiera la orgía y corrupción que se desató en Nicaragua con la ocupación filibustera yanqui. A pesar de esas circunstancias, cree, y así queda establecido en el convenio de paz, que en virtud de la desocupación del territorio patrio por las fuerzas extrañas, se abre ineludiblemente una renovación fundamental en nuestra existencia pública. Sandino arribó a Managua en febrero de 1933 para suscribir el convenio de paz, consciente de los peligros que lo rodeaban, y así se lo hizo saber a su más allegado. Horas antes de suscribir el convenio de paz, reveló a Salvador Calderón Ramírez, uno de sus delegados para firmar el protocolo: yo no dispararé un tiro más, haremos la paz, aunque se opusiera el mismo señor presidente, mi resolución es irrevocable. O sea, Sandino planteaba que la paz era necesaria para poder reconciliar a los nicaragüenses, que su primer objetivo de expulsión a los gringos ya la había cumplido y que decía ahora pues viene la reconciliación entre todos los nicaragüenses y contra los propios nicaragüenses, decía yo no voy a seguir disparando. Y añadió, y hoy por hoy nuestro gran negocio es el negocio de la paz. Yo no pongo condiciones, no deseo más que el convenio pacífico contenga términos de honra nacional. Sandino amó tanto a Nicaragua y a nuestro continente que no solo luchó por ella, sino que dejó constancia de su lucha por la paz en el último segundo de su vida. Sandino y el sandinismo establecerán en Nicaragua una noción inédita también de dignidad, cuyas proyecciones, si seguimos su ideario, desembocará en una nueva Nicaragua, construida sobre la base de la inclusión, la justicia social, el bien común, tal como se observa en la Nicaragua de hoy, bajo la conducción del comandante Daniel y la compañera Rosario, en la que se han conseguido logros y avances que los llamados expertos, ¿verdad?, los tratan de explicar con aquel famoso mote de milagro, es decir, el milagro nicaragüense. Es decir, Nicaragua ha conseguido un milagro teniendo el 80% de energía renovable, ¿no? Nicaragua ha conseguido un milagro pasando del lugar número 92 en los países que eran más desiguales, en lo que era la brecha de desigualdad de género, ocupar el lugar número 4, el número 5, es decir, es un milagro, es decir, eso no es producto, dicen ellos, de las políticas públicas del gobierno, ¿no? Los tratan de explicar con ese mote de milagro, cuando en realidad cada uno de estos logros son el fruto de la puesta en marcha de esa democracia efectiva y vivaz de la que hablaba Sandino, de esa promoción conciliadora entre los nicaragüenses que ha traído consigo convivencia, estabilidad y paz efectiva también. Estos logros son el fruto de poner al servicio del pueblo todas sus instituciones. Esto se traduce, para ir concluyendo de forma concreta, en lo siguiente: más de 1,5 millones de personas que el sandinismo en la Nicaragua actual ha logrado sacar de la línea de la pobreza. Ha conseguido también los primeros lugares, como decíamos, en la reducción de la brecha de desigualdad de género y la reducción de la desigualdad social drásticamente según el coeficiente de Gini. Ha conseguido elevar exponencialmente el poder adquisitivo de los trabajadores, revisando automáticamente, semestralmente, el aumento al salario mínimo, contener efectivamente la inflación actual, hacer de Nicaragua uno de los países más seguros del mundo,
tener autosuficiencia alimentaria con alimentos sanos y variados que han conseguido también erradicar la desnutrición infantil y ya no digamos acabar con el hambre y elevar la esperanza de la vida en más de 6 años en Nicaragua. Seguridad energética, tener el mejor sistema hospitalario y uno de los sistemas educativos más sólidos de la región, consiguiendo con ello reducir la desigualdad cognitiva entre tantos logros y avances. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Vamos a darle pase entonces a nuestro querido hermano que nos va... Sí, nos quedamos aquí, de aquí nos quedamos y después pasamos a la degustación de comida y bebida nicaragüense. Bueno, qué lujo escucharlos, Jorge, Fernanda, Carlos. Qué lujo que nos abras la puerta a tu país hermoso. De aquella mañana que me invitaste a la embajada a probar ese desayuno nicaragüense, me quedó resonando ahí. Y es con lo que concluiste recién, ¿no? Claro. En Nicaragua tenemos soberanía, independencia alimentaria y energética. Y uno no puede no mirar hacia adentro mismo nuestro, ¿no? En este país hermoso también que vivimos. Y escuchando todas las cosas que nos dijeron y lo mismo que nos dejó Sandino, estamos con las mismas problemáticas de hace 100 años. Y cuando te pregunté qué querías que venga a cantar, me mostraste esas canciones hermosas nicaragüenses y también me pediste que cante esta canción que voy a cantar ahora y me pareció buenísimo y súper acertado, sobre todo por la presencia acá de embajadores de países hermanos. Esta canción que tiene espíritu de Patria Grande, que justo este 25 de mayo, ahora dentro de poquito, se van a cumplir 20 años, ¿no? De que alguien que entró a la Rosada, que prometió no dejar las convicciones en la puerta, a una generación de jóvenes, que éramos jóvenes 20 años atrás, más jóvenes que ahora, que veníamos de unos años 90 durísimos, del 2001, de la crisis, y ver que no se podía esperar demasiado de los políticos, nos enseñó que sí, que valía la pena, que a través de la lucha política verdadera, no del ser político de carrera como una profesión, sino sentir la política, hacer política todos los días, se podían cambiar las cosas. A una generación escéptica como de la que yo venía, que me incluyo, nos dio una enseñanza enorme. Así que compartir esta canción, invitado por vos y con este panel de lujo y con todo este auditorio hermoso, en esta casa hermosa también de UTE, es muy emocionante. 20 años de Néstor Kirchner que nos abrió la puerta a un proyecto nacional y popular que los jóvenes no conocíamos. Y a 40 años de democracia nos podemos permitir que nuestra líder, o una de las líderes, la líder más representativa del proyecto nacional y popular, esté proscripta. Nos podemos permitir eso. Yo la verdad no creí que iba a vivir esto que estamos viviendo. 18 años hubo que esperar para que Perón pueda volver. Ya sabemos todo lo que generó esa lucha. Así que el 25 de mayo vamos a la plaza a defender la democracia para que podamos elegir realmente en libertad. Ahí va este abrazo. Me grabé un bombo en casa para que me acompañe.
terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía. Y un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Hey. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro, viaja la esperanza. Hey, un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Y un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Bueno, y ahora sí, para despedirnos con una canción tremenda del grupo Mancotal, el grupo nicaragüense de fusión de folclores con otras músicas. Gracias, Carlos, de verdad, por hacerme parte de este encuentro hermoso, tan necesario. De esto nos nutrimos para seguir adelante y pelear por esa patria grande, de verdad. Así que, muchas gracias. Espero acordarme la letra porque últimamente me está costando. Entre los lentes y todo. Asandino, esta música 100% nicaragüense del grupo Mancotal. Con esto me despido. Es el canto de mi tierra,
pedacito Nicaragua. Es el canto de la sierra, de los ríos y montañas. Y ahora que es de día, la libertad impera. Vivamos bien unidos en un sol, una bandera. Y ahí viene el sol brillando en un nuevo amanecer. Y a nuestro camino para siempre vencer. Nacionalista, patria y libertad, Sandino ya lo dijo, general de Niquinomo, de los hombres libres que luchan por su nación para obtener la paz y la liberación. ¡Viva Sandino! ¡Viva Nicaragua libre! Embajador, ¿qué le parece el evento? Me pareció un evento lleno de muchísima emotividad, fraternidad, alegría, colorido, pero también de mucha reivindicación de las luchas de nuestros pueblos, en el particular del pueblo de Nicaragua y desde luego de todo el pueblo de la Patria Grande. Se sintió aquí el calor humano, se sintió también la chispa musical y cultural puesta por el compañero Agustín Ronconi y desde luego toda la explicación que hicieron los panelistas, en el caso de Jorge Kreiner y Fernanda Vallejo, reivindicando la figura, las ideas y la vigencia del pensamiento de Sandino, insisto, tanto en Nicaragua como en toda nuestra América. Muchas gracias.